Y en ese tercer mensaje vamos a hablar de la obra de Dios, el Espíritu Santo. Cuando hablamos de que Dios obra, Dios lo hace a través del Espíritu Santo. Es, digamos, que ese brazo ejecutor, esa herramienta que utiliza en nuestra vida, que utiliza en el campo, de muchas formas, como también vamos a ver. Podemos leer en capítulo 14 de Juan, ese texto tan reconocido y tan común. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Mira, bájame del cacharrito pequeñito, el general, bájamelo un poquito. Un poquito. Va a ver. Ahí está. Perfecto. En primer lugar, tenemos que entender que eso de el Espíritu Santo no era algo nuevo. O sea, no era algo que Dios dijo: oye, mirad, hay aquí una cosa nueva que no conocéis, como si fuera una receta o como si fuera algo que se inventa. El Espíritu Santo estaba desde el comienzo de los tiempos. No lo hemos puesto aquí, pero en Génesis capítulo 1, en la creación, también habla del Espíritu del Señor. Pero vamos a verlo en acción. Génesis capítulo 41, versículo 38. Cuando José actúa delante del faraón, el faraón está maravillado, se queda tan atónito y hace esta pregunta: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿De quién está hablando? El faraón no lo comprende, pero ahora nosotros sí lo entendemos. Ah, es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ya estaba actuando a través de José. Dios, a través del Espíritu, estaba actuando en José. Lo vemos en Jueces 14:6, 19, 15:14. Cuando hace algo grande Sansón, siempre la palabra dice lo mismo. En estos tres casos hay alguno en el que no lo dice, pero en el contexto está: y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Ese era el secreto de Sansón. ¿Cuál era? Es que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Bueno, no vivía, porque cometió muchos errores, pero había momentos en los que el Espíritu de Dios iba a Sansón y recibía fuerza. Ezequiel 37, del 1 al 10, es el valle de los huesos secos. Estando muertos, como podemos ver en el Nuevo Testamento, podemos hacer una traducción: muertos en sus delitos y pecados, ¿qué es lo que les da vida? El Espíritu de vida que entra en ellos. ¿Cómo Dios actúa? Cuando el Espíritu Santo llega a la persona y convence de pecado. Isaías 6:1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Isaías lo entendía. Me ungió, me ha enviado a predicar, me ha enviado a vendar, me ha enviado a publicar libertad. Esto es lo que Isaías hizo. ¿Cómo lo pudo hacer? Porque el Espíritu de Jehová está sobre mí. Perdón, predicar 2 veces seguidas me cuesta. Así que ahora tenemos que entender cuál es la experiencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuál es la experiencia? Primero, está en la salvación. Porque cuando yo creo, es decir, en el momento de la salvación, Él sella mi nombre en el libro de la vida y además viene a morar en mí. Lo dice en varios textos, por ejemplo, en el 13, la segunda parte: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y versículo 14, que ese Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de nuestra posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir las arras? Estos ahora en los contratos de compraventa se suele hacer un contrato de arras. ¿Qué es? Yo me comprometo a comprarte esta casa, te voy a dar esta cantidad, vamos a poner 10.000 euros, ¿vale? Como compromiso, te la voy a comprar, aquí está. Y la otra parte dice: vale, te lo firmo. Ahora, si yo me echo de atrás, ¿qué ocurre? Esos 10.000 euros se pierden, porque era mi promesa. Pero si los otros echan atrás, ¿qué sucede?
me los tiene que devolver duplicados. Es un contrato de arras. ¿Qué está diciendo? Que la promesa que Dios ha hecho es seguridad. Y Dios no se va a echar para atrás. Eso está sellado. Es la seguridad, la promesa de esa herencia que va a llegar ¿hasta dónde? Hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, seguridad de la salvación. Eso es el Espíritu Santo, templo de Dios morando en nosotros. Vida de fe. ¿Qué sucede? Bueno, ponemos guía del Espíritu Santo porque realmente hace muchas cosas. Como hemos dicho, convence de pecado, nos muestra, nos habla y nos hace recordar lo que Cristo nos dijo, como dice ahí, nos va a hacer recordar, nos va a mostrar nuevas cosas, muchas cosas. Es decir, Él está con nosotros todos los días, en todo momento, para ayudarnos en toda circunstancia y en toda cosa que yo tengo que realizar. Si yo no tengo la guía de Dios, del Espíritu Santo, voy a ir ciego, totalmente. Y llegamos a la evangelización del mundo. ¿Cómo vamos a hacer la evangelización? Como Cristo nos dijo, cuando seáis llenos del Espíritu Santo vais a poder ser testigos. Así que esperad a la promesa. ¿Por qué? Porque sin la promesa no vais a tener poder. Así que el Espíritu de Dios, cuando llega en Pentecostés, es ese momento de plenitud de nuestra vida. Siempre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se menciona pocas veces, no está en todo el mundo de la misma forma, en personas concretas, circunstancias concretas, actos concretos. Pero cuando vemos el Nuevo Testamento y vemos lo que hace la Iglesia, es una explosión. Es una explosión. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento se convierten? No que vuelvan, ¡ay, la fe, sí, el Señor! No, se convierten miles de personas. O milagros por las calles de una forma absoluta y total. Jesús lo hizo, Pedro lo hizo, Pablo lo hizo. Es la obra del Espíritu Santo para poder hacer la evangelización del mundo, para poder predicar, para poder discipular, para poder enseñar sobre Cristo. ¿Cómo funciona el Espíritu Santo en nuestra vida? Dentro de la gracia profunda del Evangelio. Cuando yo entiendo el Evangelio, cuando yo entiendo el mensaje de Cristo, cuando yo comprendo las promesas y el método de Dios, el Espíritu Santo obra en mi vida. Hechos 9, del 1 al 15, ¿qué sucedió con Pablo? ¿Cómo es posible que Pablo, de ser un perseguidor, en un chasquido de tiempo se pase a ser un predicador? Antes hemos dicho, pasaron 10 años hasta que él empezó las misiones. Sí, pero a predicar pasaron 10 minutos. Porque cuando Pablo recibe o recupera la visión, es decir, la vista física, y entiende quién es Cristo y lo une todo, ¿qué es lo que hace? Sale a predicar a las calles de Damasco y la gente dice, pero este no era el perseguidor, este no era el que venía con poderes de los sacerdotes y de los fariseos para atrapar a todos los cristianos. Hubo una conversión completa, obra del Espíritu Santo. Gálatas 1, 15 al 18, Hechos 11, del 25 al 26, es un proceso de entrenamiento que él tuvo que experimentar. Es un proceso en el cual él tuvo que crecer y que Dios fuese transformando su vida para prepararle para hacer las misiones del mundo. Hechos capítulo 13, del 1 al 3, ¿cómo comienza los viajes misioneros? Cuando se reúnen los ancianos y los líderes de la iglesia, oran y ayunan, ¿y qué es lo que dice la palabra? Que el Espíritu Santo les dice, guardadme a Bernabé y a Pablo para las misiones. Y cuando comienzan las misiones, ¿qué hacen Pablo y Bernabé? Recibiendo la guía, empieza la evangelización del mundo. Y cuando se encuentran con ese falso profeta que estaba detrás del procónsul Pablo Sergio, ¿qué es lo que percibe? En el Espíritu percibe Pablo y se da cuenta. Y él tiene que orar y espiritualmente romper esa autoridad que había y que no le permitía a ese gobernador escuchar el Evangelio, que es lo que él quería hacer. Toda la obra del Espíritu Santo.
Filipenses 1 del 3 al 18. Es experimentar y comprender y entender una vida en Cristo y para Cristo, que lo hemos visto estos días. Son los versículos que vimos de la semana anterior y esta semana. Este texto, ¿qué quiere decir? Lo que en Cristo habéis empezado, Dios lo va a ¿qué? Lo va a ir transformando y lo va a ir culminando con el tiempo, en el proceso de santificación. ¿Qué quiere decir? En el proceso de transformar nuestra vida para la evangelización del mundo. Término teológico, santificación. ¿Quién hace la santificación? El Espíritu Santo. Esta es la labor en la que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. Filipenses 3, del 1 al 20, cuando Pablo dice que todo lo que yo he conseguido para mí es una basura. ¿Por qué? Por haber conocido a Cristo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿El qué? Cualquier situación que me venga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En segundo lugar, dentro de este tercer punto, a través de experimentar la palabra y el evangelismo, llegan las respuestas. Ese es como el Espíritu Santo obra. Primero, lo hemos mencionado antes, el procónsul atrapado, ¿qué sucede? Se ve liberado. La obra del Espíritu Santo está actuando. Hechos 14, del 14 al 28. En medio de la persecución, el apóstol Pablo, ¿qué hace? Va a buscar los discípulos. ¿Que lo normal que es? Pablo, te han dado una paliza. Pensaban que estabas muerto. Yo no sé cómo estaría Pablo, no sé, mínimo inconsciente, magullado, sangrando. ¿Pero qué hace el apóstol Pablo? Pues se levanta y sigue con su trabajo. Si no está lleno del Espíritu Santo, no creo que pueda ser, o no creo que pueda haber otro motivo. ¿Qué ocurre? Entiende la palabra, entiende el evangelismo, es lleno del Espíritu Santo y hay respuesta. Hechos 16, del 13 al 40, los milagros y el evangelismo en esta ciudad, en Filipos. Hermanos que estaban recibiendo la carta de la que hemos hablado hoy. ¿Quiénes eran? Lidia, la vendedora de púrpura, la muchacha con el espíritu de adivinación, el carcelero. Respuestas en el campo cuando se comprende y se entiende el evangelismo y la palabra. Hechos 17, en persecución, levantando discípulos griegos, Jasón, las mujeres principales, todas unidas para la evangelización del mundo. Hechos capítulo 18, del 1 al 4, conociendo a Priscila y Aquila, unidos como un equipo para la evangelización del mundo. Y luego lo que ellos dos hicieron más adelante, Priscila y Aquila. Hechos 19, del 1 al 11, conversiones, milagros, discípulos que surgen, toda la obra en el campo, luego lo podéis ir leyendo en casa, que si vais uniendo todo, pues os vais a leer casi medio libro de Hechos. Y pongo ahí unos puntos suspensivos porque suceden muchas cosas, muchas cosas. ¿Hasta dónde? Hasta que en medio del desastre y del naufragio escucha la voz de Dios y le dice, tú tenías que ir a Roma, sigues teniendo que ir a Roma y vas a ir a Roma, no te preocupes por ninguna circunstancia. Y Pablo llega a Roma. Y de ahí, capítulo 28 de Hechos y carta a los filipenses. Por lo que tenemos que disfrutar y llenarnos del Espíritu Santo a través de nuestra oración. ¿Cuál es la respuesta? Oración a tiempo marcado. Es decir, un hábito de oración en mi vida. Que yo pueda tener un horario y un hábito para recibir respuesta. Yo llevo escuchando esto 20 años y lo seguiré predicando pues otros tantos años, porque es la respuesta. Oración marcada. Toma tu tiempo, ponte las alarmas en el teléfono, haz lo que tengas que hacer, pero tiempo marcado de oración. Empieza tu día y termina tu día dentro del Evangelio, concentrado en lo que tienes que hacer y en el campo al que tienes que ir y en las circunstancias que te rodean. Cuando eso sea normal, pues haré la oración continua. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a cambiar todos mis pensamientos por oración. Todas las circunstancias las voy a ver desde la perspectiva ya de la oración. Y repetimos lo mismo. Orar no es únicamente sentarme, juntar las manitas como hace Ian y soltar todas las frases, frase, con Señor entre medias,
hasta terminar en el nombre de Cristo Jesús, amén. Orar es hablar con Dios, pensar en Dios, dejar de quejarme, dejar de enjuiciar, dejar de tener temor y entenderlo todo desde la perspectiva espiritual. Y esa comunicación va a ser normal y natural. Al igual que yo hablo conmigo mismo, estaré hablando con el Señor. Y eso será ya una oración. Todo va a ser para mí oración. Oración por la palabra. Todo nace en el culto y en el mensaje del púlpito, en el mensaje de los entrenamientos de primeros de mes, en el mensaje del culto de oración, etcétera. Del culto de oración y del diario de oración. Oración por la palabra. Y como decían los hermanos por internet ayer, tomar nota es la forma de que la palabra no me entre por un oído y me salga por el otro. Porque es lo que ocurre. Yo un día escucho una cosa y ya tiene que ser algo muy, 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 muy curioso como para que yo me quede con ello. Si no, preguntarle a Miri las veces que yo hablo con mi madre y me cuenta cosas allí, pues la iglesia esto, la iglesia lo otro, por aquí, por allá, y luego ella me pregunta, ¿de qué has hablado con mi madre? No me acuerdo. Lo que se me queda es lo más obvio y los puntos más generales, ¿no? Muchas cosas se me olvidan. Sí. Por eso, orar por la palabra requiere anotar, tomar, meditar la palabra. Oración en el campo y por el campo. Hay que confirmar las respuestas en el campo. ¿Qué personas tengo yo en mi campo? Pues a esas tengo que orar. Y finalmente, la oración concentrada. ¿Para qué es la oración concentrada? Circunstancias especiales, una oración especial. Podemos ayunar, podemos hacer cualquier cosa. Ayer hablaba con los hermanos y les recordaba que el ayuno no es amenazar a Dios con dejar de comer y morir. No es o haces lo que quiero o dejo de respirar, como hacen los niños. A Dios no le funcionan esas cosas. No vamos y no podemos ni debemos intentar modificar la voluntad de Dios. Cuando el Señor va a tener su ayuno de 40 días al desierto, ¿para qué lo hizo? Para prepararse Él para el ministerio que Dios tenía preparado. No para que Dios Padre hiciese lo que Dios Hijo quería. Así que oración concentrada, oración especial, ayunos, vigilias, lo que queráis. Que sea un motivo para vosotros restauraros vosotros, para que Dios calme vuestras circunstancias, vuestros pensamientos, vuestras emociones, para que seáis llenos del Espíritu Santo y enfrentaros al mundo y a lo que tenéis a vuestro alrededor. Por lo que os bendigo en el nombre de Cristo, para que estéis disfrutando de estas obras de Dios que Él ejecuta y usa y realiza a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay obra de ningún tipo, no tendríamos vida. Por lo que, recordad, el Espíritu Santo no está ni más ni menos en vuestra vida. Hay veces donde cantamos canciones así. Ven, Espíritu, ven, como si no estuviese ya en tu vida. Bueno, entendemos que las canciones tienen su forma metafórica y bueno, pues somos un poco más flexibles, pero hay muchas canciones que es así, ven y quédate con nosotros y aparece y el Espíritu Santo ya está en mi vida y no va a estar ni más ni menos durante toda mi vida. El problema soy yo, que le deje más o menos espacio y que yo permita que Él pueda obrar más o menos. Por lo que dejad espacio para que el Espíritu Santo pueda habitar y obrar de una forma más plena y absoluta.